Hola, buenas noches amigos, ¿cómo están? Les comento que estoy aquí un poquito viendo qué opciones tiene Facebook, ¿verdad? Entonces encontré algunos iconos, algunas aplicaciones donde uno puede ir poniendo ciertas cosas interesantes, ¿no es cierto? Y aprovechando que estamos ya en la noche, pues me puse ahí un poquito a monear mi teléfono, entonces veo que en esta, por ejemplo, salgo con barba, ¿no es cierto? Aunque en realidad ahorita no tengo casi barba, pero según lo que acabo de aplastar o pulsar aquí en Facebook, sale o salgo con barba, ¿no es cierto? Lo que es la tecnología. Bueno, y de paso aprovechar, pues si alguien de pronto está conectado, si alguien quiere dialogar, si alguien quiere conversar de algún tema, pues aprovechar un poquito el tiempo también como para conversar, ¿no es cierto? De temas que a la larga todo tema es importante. O sea, hay personas que de pronto tienen un tipo de problema, otros tienen otro problema. No necesariamente los problemas de uno son los problemas del otro. También algunos tienen felicidad, o sea, de pronto les ha ido muy bien en el amor, en el trabajo, en los negocios, en la salud, pues, y también están contentos, ¿verdad? Entonces, todas las personas somos diferentes, todos pasamos momentos bonitos, agradables, también momentos difíciles. De hecho, incluso ya estamos comenzando o estamos ya de hecho en el calendario juliano-gregoriano, ¿no es cierto? Que obviamente comienza en lo que es enero, ¿no es cierto? Entonces, en este calendario, pues ya estamos en un nuevo año, que es el año 2021. Recuerden que quien divide la historia es justamente antes de Cristo y después de Cristo. Es un personaje histórico, un monje, de hecho, un gran matemático en el siglo sexto después de Cristo, que por orden del Papa de la época, pues él decidió, pues, simplemente dividir la historia antes de Cristo y después de Cristo, y él se llama Dionisio el Exiguo, ¿no es cierto? Que en latín el exiguo significa Dionisio el pequeño, porque era pequeño de estatura. Entonces, él dividió la historia antes de Cristo, después de Cristo, y ahora prácticamente estamos, digamos, en el año 2021, pero en el calendario juliano gregoriano. Y obviamente enero es el primer mes del año en el calendario juliano gregoriano. El Papa Gregorio en 1582, de hecho, él fue quien puso este calendario actual que maneja sobre todo lo que es Occidente, ¿no es cierto? Y él, pues, adelantó, por decirlo así, 12 días al calendario juliano para ponerlo al día según los consejeros de él, ¿no es cierto? Entonces estamos en el año 2021, enero ya. A propósito, enero en el mundo antiguo era el dios de los portales, ¿no es cierto? Era enero o January, era un dios en el mundo antiguo de los romanos que tenía dos caras, una miraba hacia adelante, hacia el futuro, otra cara miraba hacia atrás, incluso habían dos puertas grandes en el templo, y generalmente los romanos, pues cuando había guerras, solían ir a hablar, a abrir las dos puertas del templo de este dios llamado January o enero en castellano transliterado, y obviamente se supone que él les iba a dar la victoria a los que creían en él, ¿no? Entonces, en honor a él se pusieron o se puso lo que es el mes de enero en el calendario juliano gregoriano, que a la larga es el mismo, solo que hay unos 12 días de diferencia, ¿no? Entonces, saludos amigos, no sé si de pronto alguien quiere conversar o platicar algún tema, de pronto aprovechando que hay tiempo en estos momentos como para conectarnos y conversar un poquito. Yo les decía que todo tema es importante, o sea, toda persona es importante, de hecho, porque Dios al dar la vida al ser humano es obviamente una gran bendición que tanto un hombre o una mujer pues nazcan en este mundo, o sea, vienen ya con una misión que Dios mismo se encarga con el tiempo. Si el hombre busca a Dios, pues Dios mismo se va a encargar de guiarles, ¿no es cierto? Entonces no sé si tenemos alguna pregunta, algún tema que quieran conversar. Me gustaría como para hacer una prueba en estos momentos, ¿no es cierto? Como más o menos como cuando era la época de la radio, donde
uno se ponía, obviamente iba a la radio, se ponía los auriculares, se prendía los equipos, estaba el micrófono y de hecho pues uno recibía llamadas y habían muchas llamadas, muchos pedían oración, otros tenían preguntas de la Biblia, preguntas de las religiones, de los problemas de la vida, ¿no es cierto? Entonces, también aquí por Facebook lo podemos hacer de vez en cuando, porque, digamos, son herramientas interesantes, herramientas útiles, ¿no es cierto? Y bueno, de hecho también cada persona tiene situaciones en su vida, ¿no? Bueno, aquí está Caterine Dayana. Hola, Caterine. Shalom, pastor, le queda muy bien la barba. Bueno, gracias, Caterine. Te cuento que estoy haciendo una prueba ahorita media loca en Facebook. Esto es, creo que una aplicación de Facebook. Hay varias aplicaciones o iconos que encontré. Y encontré esta que tiene la barba, ¿no? Para ver. Entonces es una barba, digamos, falsa, porque prácticamente es la aplicación de Facebook quien la está poniendo. Porque en realidad ahorita yo sí me afeité hace unos 2 días atrás. Entonces, la ciencia pues ha aumentado y obviamente se pueden poner ese tipo de cosas. Por ejemplo, por ahí había otro donde uno parecía detective con gafas y con sombrero. Entonces, hay muchas aplicaciones en Facebook Live, Facebook en vivo, que bueno, aunque parezca de pronto algo de niños, Caterina, te comento que recién hoy lo encontré. Así que dije, aprovechando que estamos ya casi a la medianoche, pues voy a ver cómo funciona esto, ¿no? Entonces no pierdo nada haciendo la prueba. De paso saludo a mis amigos, a mis amigas o a los que quieran dialogar sobre algún tema. O sea, podemos hacerlo. O sea, alguna pregunta tal vez de la Biblia, alguna pregunta tal vez de los problemas diarios de la vida o de las religiones o de política, o de pronto de las tradiciones, de los calendarios, o de los problemas de la vida, aún del romance, del amor, de los matrimonios, de los divorcios, de muchos temas se puede hablar, ¿no es cierto? Entonces, digamos que estoy haciendo una prueba, Caterine, a ver cómo funciona esto, ¿no? Como para poder conversar así, porque sí he hecho videos en vivo, pero yo dando prácticamente la clase, dando lo que es la charla. Sin embargo, quiero ver como cuando era en la época de la radio, donde yo recibía las llamadas y prácticamente eran muchos temas, ¿no? Que muchos problemas que la gente tenía o preguntas. Entonces podíamos dialogar entre todos, aprender. Sí, y bueno, Caterina, si es que estás conectada, cuéntame por el sur de Quito qué novedades hay. ¿Está lloviendo? ¿No está lloviendo? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está la gente? Bueno, o si alguien está conectado ahí, por favor puede escribir algo y para poder dialogar, ¿sí? Buena pregunta, Caterín. ¿Dios castiga o no castiga? No, bueno, mm, bueno, hay opiniones y opiniones como todo. Bueno, de hecho ahora todo versículo de la Biblia vamos a encontrar muchas opiniones, si Dios castiga o Dios no castiga, ¿no? Entonces yo creo que depende de cómo cada persona le vea, digamos, porque hay muchos que de pronto van a decir que Dios no castiga, sino que también Dios lo que hace es disciplinar, ¿no es cierto? De pronto disciplinar a sus hijos, porque en el mismo libro de Hebreos dice, ¿no?, que aquellos que él adoptó como hijos, obviamente, así como un padre, disciplina, aunque hay versiones que dice que Dios castiga, obviamente Dios puede castigar, o sea, o puede disciplinar, depende, porque hay personas que le van a encontrar como muy fuerte que Dios castiga, ¿no? Pero hay textos, digamos, como en Proverbios y otro de pronto donde sí se ve como un castigo, o sea, un castigo fuerte, porque incluso Proverbios dice que el padre al hijo que ama lo castiga, dice, ¿no es cierto? Incluso habla de que la vara no matará al muchacho, sino librará a su alma del infierno. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él, dice, ¿verdad?
Entonces, también Dios castiga a los pueblos, según la Tanaj, según algunos textos, pero de pronto a los hijos, según algunos, los disciplina, ¿no es cierto? Los disciplina, que no es lo mismo, pero en mi opinión, yo creo que eso es relativo, o sea, a veces la disciplina puede ser más fuerte, ya llegando al castigo, cuando los pecados son graves, digamos, en los hijos de Dios o en el pueblo de Dios. Porque en la Biblia lastimosamente nos traducen como pecado, 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 pero en el contexto hebreo hay tres tipos de pecado, ¿no es cierto? Hay pecados que son, digamos, por desconocimiento, que son que una persona porque ignora las escrituras o de pronto no la han intuido, puede cometer. E incluso hay pecados ocultos, como dice el texto, líbrame de mis pecados ocultos, perdóname los pecados ocultos. Hay pecados también con alevosía, que son pecados carets que comete el ser humano, y hay pecados de muerte, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, ya en los pecados de muerte uno no puede decir que Dios disciplina, ya Dios ahí castiga, porque justamente los pecados de muerte, que son 36 según el Talmud, obviamente ahí ni en el sistema levítico había, ¿cómo se dice? Había perdón. No es que alguien que asesinaba por alevosía, o alguien que golpeaba a los padres, o de pronto alguien que comía sangre. En el pueblo de Israel el comer sangre era uno de los 36 pecados de muerte. De pronto aquí en Quito es muy normal que alguien se pegue un jaguar loco, pero en la Torá y en Israel eso era un pecado de muerte. Entonces, varios tipos de pecados de muerte, también el adulterio, que no es lo mismo a fornicación, adulterio, y tampoco adulterio en el contexto hebreo no es lo mismo que en el contexto occidental. De hecho, la palabra adulterio en hebreo significa mujer que rompe el pacto. Entonces, digamos, son conceptos muy diferentes, ¿no? Entonces, yo sí creo en lo personal que Dios disciplina a sus hijos, pero hay en ciertos casos que castiga, ¿no es cierto? Vemos en el libro de los Hechos, por ejemplo, y en otros textos del Brit Hadashah o Pacto Renovado, conocido como Nuevo Testamento, donde incluso había un hombre que cometía un gran pecado, ¿no es cierto? Tenía relaciones con su madrastra. ¿Y qué dice? Perdón, ¿qué dice Pablo? Al tal dice, entrégale a Satanás, dice, ¿no es cierto? Incluso dice yo, aunque estoy ausente en el cuerpo, presente en el espíritu, dice, estoy de acuerdo con eso, oren y entreguen al tal a Satán, ¿no es cierto? Entonces yo veo que las dos cosas, Catherine, o sea, Dios castiga y Dios disciplina, o Dios disciplina y Dios castiga. Yo lo veo así, respetando los criterios de otros maestros de la Biblia, porque vemos que incluso él envió a la diáspora al pueblo de Israel, permitió que los asirios los conquisten y con todo el sufrimiento, que eso fue terrible, a las 10 tribus de Israel los regó prácticamente en todas las partes del mundo hasta el día de hoy, que de hecho Dios está permitiendo que vuelvan al Estado de Israel esas tribus, ¿no es cierto? Que incluso según el Mossad ya se sabe dónde están esas tribus y poco a poco están regresando, e incluso la tribu de Efraín, de Menashe, conforme a las profecías, ¿no? Entonces, Catherine, para mi modo de ver, pues sí, Dios disciplina, pero también Dios castiga. Entonces, no es lo mismo que alguien robe un chicle a que robe un banco. Me explico, aunque los dos son robos, nadie va a ir preso por robar un chicle, pero si roba un banco, va a ir preso. Entonces alguien puede pensar en su mente en matar a una persona, o puede decir cómo quisiera que se muera esa persona si de pronto le cae mal o le ha hecho daño, pero mientras piense así no va a ir preso. Pero si mata a la persona va a ir preso, me explico. Entonces es una forma progresiva, como yo lo veo en esto de lo que tú me preguntas. Dios sí castiga y Dios también disciplina. Incluso a los pueblos a veces, cuando se alejan de Dios o tienen prácticas que son aberrantes o contra natura, pues incluso Dios pone autoridades que son malas, perversas, porque eso es lo que de pronto ese pueblo se merece. ¿Me explico? Entonces no hay justicia, no hay paz, porque en un pueblo mientras no haya justicia y no haya paz, no va a haber tranquilidad, ¿no es cierto? Entonces Dios, ya vemos, por ejemplo, incluso a Sodoma y Gomorra les desapareció.
y aún cayó fuego del cielo, otros dicen erupcionaron los volcanes. Sea como sea, ahí vemos que eso es un castigo, entonces no podemos hablar ahí de disciplina, ¿no es cierto? Antes de Sodoma y Gomorra, incluso Dios envió el gran diluvio universal, donde las únicas personas que se salvaron fueron Noé, su esposa, sus hijos y las 3 esposas de sus hijos, 8 personas en total, y los demás murieron. Murieron millones, millones y millones de personas, murieron ahogados, incluso los nefilín o los nefileos, que según algunos doctos como Flavio Josefo, que escribe Historia de los Judíos, él dice que eran hijos de los gigantes caídos, ¿no es cierto?, que tuvieron intimidad con las hijas de los hombres. Entonces a estos nefileos también los destruyó. Entonces yo ahí veo castigo, o sea, no veo disciplina, porque la disciplina es como un progreso con amor a los hijos, pero digamos que llega hasta cierto límite, ¿no es cierto? Y eso lo podemos ver a través de las Sagradas Escrituras. Eso es, Caterina, no sé si de pronto quieres dialogar de otro tema tal vez, o de pronto alguien quiere escribir de otro tema. Encantado, hagamos una prueba a ver cómo nos va hoy noche, para no dar un tema exclusivo, no, sino de pronto tratar con diferentes temas, aprovechando la tecnología, aprovechando la internet, aprovechando esta red social del Facebook, ¿no es cierto? Hay muchos temas para hablar. Y a propósito, la palabra shalom significa paz, ¿no? De pronto si alguien no sabe, o pastor en hebreo se dice roé, en griego se dice poimen, se dice pastor. Hay otras formas también, aunque muy parecidos, aunque de pronto no es igual, pero es presbítero en griego, que es también anciano, ¿no es cierto? Que más o menos es lo mismo. Sí, correcto, pastor. Dice, tengo otra duda sobre el divorcio. Se dice que se da por la dureza del corazón del hombre, pero luego se habla que Dios se divorcia de la casa de Israel. ¿Por qué se da eso? Bueno, o sea, en realidad el divorcio, para aclararlo, nunca estuvo, digámoslo así, en los planes de Dios, porque el divorcio violenta en cierta forma la voluntad de Dios, que es que el hombre tenga a su pareja durante toda la vida, ¿no es cierto? De hecho, ustedes ven en el caso de Adán y Eva, Dios los creó, obviamente, a la primera pareja para que vivan juntos durante la eternidad o toda la vida, hasta después de la caída, hasta cuando puedan vivir, que fueron casi 1000 años. Sin embargo, te cuento, Caterina, que en el mismo Bereshit o Génesis, Bereshit es el nombre original del Génesis, ahí encontramos que aún Adán estuvo 130 años separado de su esposa Eva o Java, ¿no es cierto? ¿Y por qué se dio esta separación? Según los comentarios antiguos, como también libros como el Midrash, también como la Misna, es porque cuando Caín mató a su hermano Abel, Caín, el primer asesino, obviamente esto le dolió mucho en el corazón a Adán, porque él no sabía lo que era la muerte. Ver a un hijo muerto Dios nos guarde, tiene que ser terrible. Y Adán, nuestro primer padre o antepasado, ya no quiso saber nada de tener intimidad con Java o con Eva, porque justamente dijo, ¿de qué me sirve tener hijos si van a morir? Y él estuvo viviendo separado de Eva 130 años, y lo revela la misma escritura. Y obviamente después es que él regresa con Eva, y a los 130 años de estar separados vuelven a unirse y van a ser su tercer hijo, llamado Sed, ¿no es cierto? ¿De dónde va a venir la ascendencia de Noé, o la descendencia de Noé? Entonces, partiendo desde ahí, ya la escritura mismo nos revela que ya hubo un divorcio o una separación. Recordemos que en la Biblia no existe el registro civil. En ninguna parte de la Biblia, de hecho, usted va a encontrar el registro civil. El registro civil es algo que viene más desde la Revolución Francesa para acá. De hecho, acá en Ecuador, el que creó el registro civil oficialmente fue, por decirlo así, nuestro antiguo presidente Eloy Alfaro Delgado,
en la famosa Constitución alfarista de 1897. Él dio libertad de culto, por 1904 creó el registro civil y algo que asustaba para la época, él creó el divorcio, o permitió el divorcio, mejor dicho, ¿no es cierto? Lo cual era pero un susto tremendo para la gente en ese tiempo, mucho más católica acá, donde el divorcio es prohibido, porque incluso un divorciado no puede comulgar en la iglesia católica, en la Eucaristía, el pan y el vino, en la acción de gracias, el domingo en la misa. Entonces, obviamente eso fue algo terrible para ellos y le veían justamente a Eloy Alfaro como alguien perverso, porque estaban diciendo que él violentaba la palabra de Dios al permitir el divorcio. Pero no es que él violentaba la palabra de Dios, porque de hecho, digamos, la palabra de Dios respalda el divorcio cuando, de hecho, es un mandamiento de la Torá, que cuando ya dos personas viven de una manera ya que no pueden soportarse, es un mandamiento de la Torá divorciarse, o dar el divorcio, digamos, ¿no es cierto? Entonces, en la época bíblica ya vemos desde Adán y Eva una separación que duró 130 años. Entonces, después cuando vamos a Deuteronomio capítulo 24, en hebreo el nombre original es Devarim, del libro Devarim, traducido en la versión griega como Deuterocanónicos, Deuteronomio o repetición de la ley. Ahí vamos a ver que Dios mismo dice, ¿no?, que si un hombre toma esposa y encontrar en ella algo indecente, dice, puede darle carta de repudio, ¿no? Entonces ahí vemos que Dios mismo está legislando el divorcio. Aunque el repudio no es tan igual al divorcio como hoy lo entendemos en la figura jurídica, pero sin embargo el repudio era un documento legal, por decirlo así, donde le daba el esposo, le daba a la mujer con la que ya no quería vivir, y con ese documento pues algún hombre que estaba interesado en ella la tomaba por esposa porque veía que ya es libre. ¿Me explico? Ya es libre. Antes de eso había algo tremendo. Muchos hombres botaban a sus mujeres, morían estas mujeres en las calles por frío, por hambre, porque nadie las quería en sus casas. En esos tiempos, cuando un hombre repudiaba a la mujer, normalmente decían que habrá hecho, o sea, o tiene que ser una mala mujer, o tiene que ser una mujer que no hace las cosas del hogar, y nadie se atrevía a tomar a esa mujer por esposa en esas culturas antiguas, mucho más sabiendo que era la esposa de otro hombre. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios mismo se va a encargar de legislar, Dios mismo. Entonces, Dios es quien crea el divorcio, aunque nos suene raro, pero no necesariamente porque Dios esté de acuerdo con que se dé el divorcio, sino que es una realidad. Dios conoce la dureza de los corazones y por eso es que Dios dice, pues si un hombre viera alguna cosa indecente en la mujer, dele carta de divorcio o repúdiele, ¿no es cierto? El problema está en lo que yo siempre llamo la hermenéutica o la interpretación, porque la palabra hermenéutica quiere decir interpretar. ¿Cómo interpretan las personas o los diferentes grupos la Biblia? Por ejemplo, la línea de Shammai, que era la línea judía en Israel, en la época de Yeshua estaba muy vigente. Ellos decían que para el divorcio habían apenas 3 o 4 causas, no habían más. Sin embargo, la escuela de Hillel decía que podía haber 100 causas para un divorcio. Por ejemplo, en la escuela de Hillel, obviamente, si la mujer cocinaba mal, aunque suene chistoso, el hombre tenía que llamar testigos y después ir ante los jueces de Israel y llevar las pruebas, yo que sé, las ollas quemadas, y decir que la mujer no cocina bien, que no es carichina, se dice aquí en el Ecuador, o si andaba mucho con las amigas conversando de casa en casa, de pronto era una mujer mal visto en el mundo antiguo eso, entonces se daba carta de repudio. Si en ese tiempo hubiera habido las redes sociales, muchas mujeres estarían hoy divorciadas porque los hombres verían mal que las mujeres estén en la internet. ¿Me explico? Tal vez los hombres de hoy no ven mal eso, pero los hombres antiguos sí lo hubieran visto mal. Entonces Hillel daba como 100 causas de divorcio. Obviamente el adulterio, hay que entender, no entraba en las causas de divorcio porque era la muerte prácticamente, era un pecado de muerte. Entonces,
si una mujer era encontrada en adulterio, prácticamente moría. Y el hombre también, el adúltero, también moría con ella, o sea, morían los dos. Entonces no había carta de repudio para un adúltero, ¿me explico? O una adúltera, porque eso era muerte. Pero si no había adulterio en el caso de la mujer, bueno, yo les decía que de hecho adulterio en hebreo, si ustedes van al diccionario Strong, significa mujer que rompe el pacto, ¿no es cierto? Entonces, el hombre también en esos tiempos bíblicos podía tener varias esposas, entonces no era ningún problema para el hombre deshacerse de la mujer que ya no lo quería. A veces era porque simplemente el hombre ya no quería a la mujer y de pronto se aburría de ella o engordaba mucho o le veía feíta y quería una mujer más joven, más guapa. O a veces porque en realidad sí habían mujeres de pronto que eran problemáticas, ¿no es cierto? Recuerden que el sabio Salomón, él tuvo 1000 mujeres, pues él dice que como la gotera constante y fastidiosa, así es la mujer peleona, dice, por ejemplo. Eso él lo dice porque tiene que haber tenido mujeres que eran peleonas con él, entre sus esposas. También dice, mejor es vivir en el rincón de un terrado que en casa espaciosa con mujer rencillosa, ¿no es cierto? Entonces, hay mujeres virtuosas como son ustedes, pero también hay mujeres que son muy problemáticas o muy peleonas. Entonces, Salomón pasó mucho de eso. Entonces, Dios obviamente permite que el hombre del divorcio, y obviamente algo medio también interesante que hoy día asustaría a mucha gente también, es que el hombre es el único que podía repudiar, no la mujer. El hombre es el único que en la Torá podía repudiar y no la mujer. Sin embargo, ahora obviamente se permite que también la mujer le dé carta de divorcio al hombre, ¿no? Entonces, en la dureza, como la pregunta que tú me haces, Catherine, dice, se dice que por la dureza del corazón del hombre, sí, por ejemplo, cuando le preguntan a Yeshua, le dicen, ¿y permitió o no Dios el divorcio? Bueno, él dice, sí, pero por la dureza del corazón, justamente. Pero hay que entender que él no está diciendo que es un pecado el divorciarse, ¿me explico? Porque cuando hay peligro de que una persona muera, porque de hecho ha pasado, hoy le llaman femicidio, por ejemplo, esa figura legal que antes en Ecuador no había, que más o menos tal vez tendrá unos 8 o 9 años esta ley del femicidio, que si no estoy mal, vino acá en el Ecuador a existir a raíz del caso de Karina del Pozo, ¿no es cierto? Que la mataron, están presos esas 3 personas y bueno, el uno se culpa al otro, el otro se culpa al otro, pero en realidad Dios sabe quién mismo fue y tarde o temprano a los culpables, aunque ya estén de pronto en la cárcel, se va a saber cuál de los 3 mismo fue, ¿no es cierto? Entonces, a raíz de la muerte de Caterina del Pozo, lastimosamente, digamos, por la chica, qué pena lo que le pasó, ¿no? Entonces, digamos, viene a existir esta figura aquí en el Ecuador, lo que es el femicidio, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que en la Biblia, una mujer, digamos, tenía que estar sujeta al esposo en esos tiempos y solo el hombre podía dar carta de repudio. Va a ser en el Imperio Romano donde de pronto la mujer también va a poder dar el divorcio con el tiempo. ¿Me explico? Entonces, pero en el pueblo de Israel no era así, mucho más en los tiempos de Moisés. Entonces era muy normal que un hombre tenga varias esposas. Simplemente, si una mujer era mala, le daba carta de repudio y esa mujer podía unirse a otro hombre. Sin embargo, la misma Torá en Deuteronomio dice que si un hombre repudia a su mujer y esa mujer va y se casa con otro hombre, ahora en la Biblia el casarse, recuerden, no es el registro civil, porque eso no existe en el registro civil. Era la unión sexual, ¿no es cierto? Desde el momento que se unía a otro hombre, ya siendo ella libre, prácticamente pasaba a pertenecer a ese hombre. Y dice la Torá, sin embargo, dice, si el hombre que repudió a la mujer se entera que su ex mujer quedó viuda, o el otro hombre le dio carta de repudio, dice él, no puede volver el primer hombre a volver a tomarla por esposa, porque ella ya quedó mancillada, es decir, tuvo relaciones íntimas con ese otro hombre. Entonces prácticamente esa mujer ya pasa a pertenecer al otro hombre, porque la relación sexual, después de la relación con Dios que el hombre y la mujer tienen, es lo más sagrado que puede haber entre las personas aquí en esta tierra. ¿Me explico? Entonces, una mujer divorciada
no puede volver con su ex marido si ya tuvo intimidad sexual con otro hombre. Para Dios eso es abominación. Entonces hay que entender bien los conceptos hebreos. No es de pronto como muchos piensan que si una pareja se separa y esa mujer ya estuvo con otro hombre, esa tiene hijos, oran para que vuelva esa mujer con el hombre anterior y dicen es que Dios va a permitir que vuelvas con tu esposo. O sea, no es tan así. Eso ya en la misma Torah es prohibido, en la misma Biblia es prohibido. Entonces Dios o Yeshua, Jesús, el hijo de Elohim, no se fue en contra del divorcio. Lo que dijo es que por la dureza del corazón Dios mismo permite el divorcio. Entonces, el divorcio, cuando hay peligro de muerte en una mujer o en los hijos, o cuando la mujer es muy problemática, o cuando hay traición, engaño, obviamente son causas de divorcio. Y el divorcio no es un pecado, es un término jurídico, es un término legal. De hecho, ustedes no van a encontrar el divorcio en la lista de los pecados. Incluso lo que dice Caterine, no. Hashem mismo, Elohim, Jehová mismo, se divorció, le dio carta de repudio al reino del norte, que eran las 10 tribus, que se separaron del reino del sur de Judá, de Benjamín y de los levitas, y formaron con Samaria como capital el reino del norte de Israel. Entonces, como ellos fueron tras la idolatría, tras los ídolos, tras muchas cosas que iban contra Dios, no guardaban los mandamientos, se olvidaron de los mandamientos de Dios. Obviamente, ¿qué hace Dios? Después de tratar con ellos, al ver que no se arrepienten, les da carta de repudio o carta de divorcio. Entonces, si fuera pecado el divorcio, ya Dios pecó, pues no. Entonces, obviamente no es contrasentido eso. Entonces, obviamente el divorcio no es lo ideal. Sin embargo, Dios lo permite en casos extremos. Por ejemplo, Pablo en 1 Corintios capítulo 7 claramente también dice, ¿no?, que si hay una pareja en yugo desigual y dice el que está en yugo desigual respeta tus creencias, sigue con esa persona, pero si él te amarga la vida por tus creencias, no te permite tener tu emuná, tu fe con el Dios de Israel, y él quiere irse o ella quiere irse, dice, déjale que se vaya, pues no nos ha llamado Dios a esclavitud, sino a libertad. Entonces el divorcio es permitido en la Biblia en ciertos casos. Aún Dios se divorció de Israel. Entonces no es un pecado, es un término jurídico, aunque siempre obviamente lo ideal va a ser evitar el divorcio, pero si una persona está en peligro de muerte o hay traición o hay violencia psicológica, yo qué sé, cosas muy graves, obviamente Dios permite el divorcio. Incluso, como les decía, de los 613 mandamientos que tiene la Torá, una mitzvah o un mandamiento de la Torá es dar el divorcio, aunque suene contrasentido a la persona que está sufriendo, ¿no es cierto? Ahora Rocío Ortiz también me dice que bueno vivir en estos tiempos, cuánta desigualdad e injusticia se tenía muy en poco a la mujer, aunque todavía en algunos países es así, ¿no? Bueno, sí, entonces hay que comprender que, digamos, esto ha ido evolucionando. O sea, Dios, no es que Dios tampoco quiere que la mujer sufra, o no es que Dios sea machista, o sea, eso también hay que aclararlo. Esos términos como machista que se usa en México o se usa aquí de pronto en Sudamérica, en realidad Dios no es machista, Dios es un Dios de orden. Él pone al hombre como cabeza del hogar, la mujer es la que va a dar a luz a los hijos, a cuidar de los hijos, etcétera, ¿no? Pero digamos que las circunstancias han ido cambiando en cada generación, en cada época, con cada imperio también, con cada reino también, se han ido creando leyes diferentes de acuerdo a lo que en cada generación también sucede. Entonces, digamos, el día de hoy se permite también que la mujer tenga esa opción, digamos, de dar la carta de pedir el divorcio, ¿no? Obviamente, pero, por ejemplo, en Israel, el Beidín o la corte rabínica estudia el caso, ¿no? Estudia el caso y si ve que amerita, pues lo da, ¿no es cierto? Eh, entonces, obviamente, eso es lo que justamente Alexander está diciéndonos. Si la Torah les parece machista, es fácil como dejarla de leer y reclamar al autor. Claro, por eso les vuelvo a aclarar, la Torah no es machista, la Torah es la palabra de Dios. De hecho, los que creen en el milenio de que Yeshua va a venir a gobernar o el Mesías va a gobernar 1000 años desde Jerusalén, él va a poner la constitución que va a gobernar el mundo, es la Torah, no va a ser la democracia, no va a ser el socialismo, no va a ser el capitalismo, no va a ser el comunismo. ¿Me explico? O sea,
No va a ser el Partido Social Cristiano, Ruptura 25, no va a ser cuántos partidos que de pronto haya en Ecuador o el Partido Republicano de Estados Unidos. No, aunque todos estos grupos pueden tener buenas cosas y ganas de servir, sin embargo la constitución en el milenio que va a gobernar el mundo es la Torá. Entonces obviamente Dios da un orden, ¿no? Entonces también hay que entender bien que en el concepto del mundo antiguo, muchas cosas van a cambiar a raíz del diluvio, ¿me explico? Es decir, durante los 1560 años que duró la tierra antes de que haya el diluvio, había unos tipos de leyes que el hombre guardaba, pues sabemos por la tradición oral. La alimentación era mucho mejor, se vivía muchos años más. No, el sol no pegaba tan fuerte porque había una cantidad de agua arriba que protegía. Había una zona que parecía muy húmeda en la tierra, había aguas arriba, aguas abajo. Entonces no había pues ese problema, digamos, ¿no es cierto? Entonces, después del diluvio es donde Dios va a permitir, digámoslo así, que el hombre tenga varias esposas. ¿Me explico? Porque van a nacer muchas mujeres más que hombres. Entonces, no es que Dios sea un degenerado, un machista y quiera que el hombre tenga varias mujeres. No, sino que en el contexto bíblico no puede haber una mujer soltera. Tiene que tener hijos, porque una mujer sin hijos en el contexto bíblico no tiene la bendición de Dios. Un hombre que no tiene hijos no está desobedeciendo la voluntad de Dios, porque según los comentaristas como Maimónides, el primer mandamiento de los 613 es reproducirse. Entonces en la Torá no hay democracia, no es que Dios dice, si quieres te casas, si quieres tienes hijos, si no quieres no tienes hijos. Que la vida económica está difícil, entonces no tengas hijos. No, Dios dice, te reproducirás, o sea, y llenarás la tierra. Entonces el primer mandamiento, ¿no es cierto? Entonces después del diluvio Dios va a permitir que, por ejemplo, los hombres tengan, siempre y cuando tengan dinero, ojo, no es que un hombre podía nomás tener 3, 4 mujeres, si era pobre, no, tenía que tener dinero, recursos económicos para sostener a las 4 esposas por igual o a las 5 o 6 esposas y a los hijos que tenga con ellas también por igual. Por eso Dios en la misma Torá le dice, no tendrás preferencia por una mujer más que sobre las otras. Vemos el caso de Jacob, que tenía 4 esposas. Él tenía preferencia por Raquel, porque a ella le amaba a Rachel. Sin embargo, Dios decía, no, tienes que tener amor con todas, con todas. Entonces, esas cosas hay que entender desde el punto de vista de la Torá. Entonces, al haber muchas mujeres, Dios permite que un hombre tenga varias esposas. De hecho, el rabino Gerson en el año 1000 después de Cristo, por una takanot rabínica en Alemania, él prohibió la poligamia a los judíos, pero no porque esté en contra de la poligamia o la Biblia prohíba la poligamia, no. Lo hizo es porque muchos cristianos comenzaron a matar a los judíos que tenían 2, 3 o 4 esposas, porque en la moral romana le veían eso mal, ¿no? De hecho, un hijo del rabino Gerson incluso murió por esa causa. Entonces él decidió dar a una takanot de que ya no haya más la poligamia en Israel durante 1000 años, que de hecho esa ley ya pasó. Pero los judíos sefarditas no aceptaron esa ley, los turcos tampoco, otras líneas de judíos de Egipto tampoco aceptaron, solamente fueron los askenazis, para que me comprenda, los que viven en Europa, en Alemania, Rusia, esos lugares los que aceptaron, ¿no es cierto? Entonces, hay que entender, por ejemplo, el comer carne. Antes del diluvio, el hombre solo comía vegetales y frutas, no necesitaba carne. Y con todo respeto lo digo, aunque hoy hay los veganos que dicen que es malo comer carne, sin embargo Dios mismo le dice a Noé, mira, ahora tú vas a necesitar comer carne, porque tu cuerpo, al pasar ya después del diluvio, al no haber la capa de humedad que había antes en los Shemaim, en los cielos, el sol va a dar más fuerte, etcétera, tú vas a necesitar, por decirlo así, proteínas de la carne. Y le dice solamente que la sangre, que es la vida del animal, no la vas a comer. Y las características de los animales va a ser animales que tengan la pezuña hendida y que rumien. La carne de estos animales que tienen pezuña hendida y que rumian, que son de la tierra, esos vas a comer. Entonces, el ser humano necesita comer carne, así sea una vez al mes. Pero obviamente carne kosher, bien preparada, que el animal no haya sufrido a lo que le mataron, porque un animal que sufre al morir, el estrés le contamina y esa carne ya es un veneno aún para el hombre.
Entonces hay que entenderle bien a la Biblia. Entonces después del diluvio, en mi opinión, Caterine y hermanos y hermanas que me están escuchando, cambió muchas cosas. Entonces, obviamente hay que comprenderle. Ahora cada pueblo tiene sus leyes. Por ejemplo, en Roma, en la época de Yeshua, ya la mujer podía dar el divorcio. Pero en Roma. Mientras tanto, en la época de Yeshua, en el siglo I en Israel, solo el hombre podía dar carta de repudio, no la mujer. ¿Me explico? Entonces el hombre podía llevar otra esposa, no había problema. Tenía que decirle 3 veces a la mujer, voy a traer otra esposa, aunque ella se enoje, voy a traer otra esposa, la segunda vez, y la tercera vez ya lo llevaba, aunque ella llore. Leyes que de pronto nos pueden chocar hoy día para algunos, pero que eran así, muy reales. Pero tiene que usted que entenderle, no es porque Dios sea depravado, no, sino porque habían muchas mujeres. De hecho, el día de hoy en Israel nacen 2.400 mujeres y nacen 600 hombres, según las estadísticas. Entonces, por más que se casen los 600 hombres, quedan como 1.400, 1.600 mujeres solteras, que a la larga terminan siendo amantes. Muchas de ellas, incluso hay videos en YouTube, están pidiendo a Israel volver a la poligamia porque dicen que ellas quieren ser madres como Dios lo ordena y prefieren tener a un hombre que tenga 3, 4 esposas a quedarse solteras y no tener hijos y ser mal vistas por la sociedad. Entonces eso tenemos que tenerlo bien claro. Igual la carne, o sea, el ser humano necesita comer carne si sea una vez al mes porque si no se va a enfermar su hígado y otras partes, ¿no es cierto? Porque la carne produce cierto tipo de cosas que incluso limpia el hígado, ¿no? Según la Torá, claro, según la Torá, no según lo que enseñan en las universidades, con todo respeto, ¿no? Entonces dice pastor, entonces en el hebreo sí está la palabra divorcio cuando Dios se divorcia de la casa de Israel. Claro, o sea, le pueden traducir como divorcio, pero proviene de repudio, ¿sí? Obviamente que sí. Pero obviamente Dios, digámoslo así, tiene sus causas porque Dios ama a Israel, pero Israel no le ama. Dios siempre le habla, pero Israel no se arrepiente. ¿Me explico? Hasta que a tal punto ya él mismo se divorcia y vean el sufrimiento que han tenido que pasar al pueblo de Israel a través de los miles de años. Incluso en la Biblia algo que nos puede chocar de pronto a algunos a nosotros. Hay casos antiguos donde cuando ya un hombre no amaba a una mujer o la mujer no amaba al hombre, no necesariamente que el hombre le haya tratado mal o la mujer sea una mala mujer, no. Cuando muere el amor, como saben decir, ¿no es cierto? Había casos donde pedían al Beit Din o a las autoridades el certificado de repudio porque decían, aunque él es un buen hombre o ella es una buena mujer, pero ya no le amo. ¿Qué hago con ese sentimiento? Porque en la Torá la relación sexual es el matrimonio o el casamiento, por decirlo así. ¿No es cierto? Aunque el registro civil está bien, digamos, en nuestra época, aunque también hoy hay ¿cómo se llama? La unión libre, digamos, todo eso es bueno porque legisla en cierta forma las costumbres y leyes de cada país. Pero sin embargo, en la Torá, digamos, en la Torá es la relación sexual, o sea, o el amor. Entonces, si una mujer o un hombre ya no ama, también habían casos extremos donde se permitía dar carta de repudio. ¿Por qué? Porque tampoco Dios quiere que una persona viva de una manera infeliz y ya no ama, aunque la otra persona le trate bien. Entonces, sí está, pues, Caterina, la palabra repudio o divorcio en las Escrituras. Aún Pablo lo permite, aún si hubiera yugo desigual o mucho más. Si hay peligro de muerte, como hoy hablamos, ¿no es cierto?, de los famosos femicidios, que hoy tiene esa figura legal, por decirlo así. A algunos les gusta, a otros no les gusta. De igual manera, si hubiera habido el divorcio en esas parejas a tiempo, si hubieran tenido un buen consejero, no estuvieran muertas, ¿no es cierto? Hay muchos casos que pudiéramos citar en el mismo Ecuador, donde hay personas que murieron porque aconsejados por los pastores o por los sacerdotes siguieron en sus matrimonios a pesar de la violencia terrible que había. Alexander dice, imaginémonos la mujer virtuosa de Mishlel, claro, de Proverbios, reclamando por la poligamia. Dice, bueno, claro, o sea, en realidad la mujer de Proverbios capítulo 31, si usted lo lee, es una mujer muy virtuosa, muy que madruga, que está atento de su esposo, luego de sus hijos, hace negocios, incluso viaja, trae mercadería, ¿no? Entonces,
digamos que eso es lo correcto, pero yo también comprendo y entiendo que un asunto es una mujer de Oriente, Alexander, que crece conociendo la Torá, a una mujer de Occidente que crece prácticamente con otros postulados teológicos. ¿Me explico? Entonces, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil entender este tipo de cosas para una mujer de Occidente como para una mujer de Oriente. O sea, son polos opuestos. Voy a citar un ejemplo. Por ejemplo, en un libro de antropología cultural que yo tengo, ahí se dice que, bueno, dos mujeres viajaron a terminar el último semestre en Estados Unidos en una universidad. Las dos eran casadas y compartieron esa habitación durante esos 6 meses en esta universidad, y las dos eran casadas, y resulta que cierto día, como se hicieron amigas, la cristiana le pregunta a la musulmana: ¿y cómo conociste a tu esposo? ¿No es cierto? Y ella dice, bueno, dice, allá en mi país mi padre escogió a mi esposo. ¿Me explico? Y eso a la cristiana de Norteamérica le pareció chocante. Dijo, pero ¿y si no te gusta? ¿Y si es feo? ¿Y si es chiquito? ¿Y si es pobre? ¿Y si es un viejo? Yo qué sé. Ya puede imaginarse. Entonces dijo eso, pero eso está mal. Dijo que tu papá escoja, tú tienes que escoger tu esposo. Y la musulmana dijo, no, estás equivocada. Lo correcto es que mi padre escoja el esposo para mí. Pero eso le pareció chocante a la cristiana. Pero el punto interesante es que cuando la musulmana le devuelve la pregunta a la cristiana, le dice, ¿y cómo conociste a tu esposo? Y la cristiana le dice, bueno, acá en los Estados Unidos tenemos lo que se llama la cita. Entonces dice, tú sales con un chico, si no te gusta, sales con otro chico, si no te gusta, estás un tiempo, sales con otro chico. Y dice, bueno, dice, de mis 7 enamorados, el último es mi esposo, con él me casé. Y ya puede imaginarse la reacción de la musulmana. Dijo, ¡qué asco! O sea, ¿quieres decir que 7 hombres te besaron, te tocaron? Eso es algo asqueroso para mí. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿quién tiene la razón ahí? ¿La cristiana o la musulmana? Obviamente cada quien desde su perspectiva, porque para la cristiana, que el padre escoja al esposo está mal, porque la chica debe ver de quién se enamora o con quién se casa. Pero para la musulmana está bien que su padre, por respeto, debe él decidir quién es el hombre que para ella, por el bien de ella misma, quiere para esposo. Lo cual fue chocante para la cristiana. Sin embargo, para la musulmana, lo que para la cristiana es muy normal, salir con uno, después con otro, besarse, salir públicamente, muy normal para la cristiana evangélica. Para la musulmana fue algo asqueroso que 7 hombres le hayan tocado su cuerpo. O sea, entonces ahí quién tiene la razón, digamos, ¿cierto? Por eso en estos temas de antropología cultural, ahí uno se estudia, ¿no?, las diferentes costumbres, las diferentes culturas, las diferentes creencias, cuáles son las razones políticas, económicas, que incluso se dan para este tipo de cosas, ¿no? Entonces, por eso es que a la Torá hay que entender. Entonces, el divorcio en la Torá sí está permitido, aunque de pronto a muchos eso no guste, porque el mismo Dios se divorció del pueblo del norte de la casa de Israel, pero fue porque Israel era infiel, el reino del norte. El reino del sur no, a pesar de los pecados del reino del sur y que Dios le mandó a Babilonia 70 años por no haber guardado la Shemitah, ni las fiestas, ni los Shabbat, volvieron y volvió Dios a estar con ellos, y de hecho ellos son los que han conservado pues la Torá, la Tanaj. Aún el mismo Yeshua o Jesús es judío, los apóstoles son judíos, y aunque a muchos no les gusta, en cierta forma el cristianismo viene también del judaísmo, ¿no es cierto? Entonces, eso es, o sea, Caterina, en cuanto a lo que tú me preguntas, no sé si tienes otra pregunta tal vez, anexo de pronto al mismo tema, porque son temas que de pronto no se trata, o son conceptos diferentes, digamos, en las aulas que se da en judaísmo a lo que es en el cristianismo, ¿no? Eh, por ejemplo, la palabra fornicación en el hebreo, en el griego, porneia, bueno, aunque porneia deriva de, pero fornicación viene de celdilla o de celda, ¿no es cierto? Pues no es lo mismo la fornicación que se menciona en la Biblia a lo que hoy se cree que es la fornicación. Entonces son conceptos muy diferentes. Fornicación en el mundo antiguo era cuando un hombre
iba a un prostíbulo, a una celdilla, a tener relaciones sexuales con una mujer, le pagaba, entonces no importa si el hombre era casado, fornicaba. Si el hombre era soltero, igual fornicaba, me explico. Entonces un hombre adulteraba siempre y cuando se acostaba con la esposa del prójimo o del vecino, como sea que se le quiera ver. Entonces ahí es adulterio en la Torah, cuando un hombre casado y una mujer casada se unen sexualmente teniendo cada quien su pareja legalmente, digamos, ante Dios, ante la sociedad, me explico, ante las familias de ellos, la sociedad, los pueblos. Eso es adulterio, eso es adulterio. Pero si un hombre casado o un soltero iba a un prostíbulo, eso es fornicación. Y cuando una mujer, en el caso de la mujer, ¿cuándo era fornicación? Cuando ya estaba dado de noviazgo para un hombre, el padre le había dado ya como novia para que sea futura esposa de un hombre. El hombre normalmente iba y pedía con su padre la mano de una chica, pagaba la dote, si el papá de la chica aceptaba y ella aceptaba, firmaban una ketubá, se llevaban tremendas cantidades de vino, celebraban la pachanga y el hombre tenía un año para construir una casa, un cuarto, lo que sea, y al año iba y le llevaba a su novia. Entonces, si al momento de tener intimidad sexual él descubría que ella no era virgen, entonces se había entregado a otro hombre, eso en la Torah es fornicación en el caso de las mujeres y se anulaba el matrimonio. ¿Me explico? Entonces, en el caso de una mujer, ¿cómo fornicaba en la Torah? Si durante el año de noviazgo, que ya está para casarse, ella de pronto por ahí se entrega a otro joven, aunque oculte ese pecado, tarde o temprano le van a descubrir el día de la boda. Entonces ahí prácticamente se anulaba el matrimonio, porque incluso incluso el novio o el nuevo o el esposo tenía que sacar la sábana manchada en sangre, ¿me explico? Lo cual demostraba que ella llegó virgen, pero si no había la sábana manchada en sangre, todos los padres, los familiares, los amigos que estaban afuera de la habitación esperando eso, al no ver la sábana manchada en sangre, obviamente se daban cuenta de que ella le engañó o fornicó, sería en el contexto de la Torah, y se anulaba el matrimonio. Pero si la chica llegó virgen, el padre de la novia se llevaba esa sábana manchada en sangre a su casa como testimonio de que entregó a su hija virgen. Eso es fornicación en el hebreo. Entonces no es, por ejemplo, en el hebreo, si un hombre soltero o divorciado o viudo se une sexualmente a una mujer libre que sea mayor de edad, que sea divorciada o viuda o soltera, y que sea mayor de edad, y si ella quiere tener intimidad con él y él tiene con ella, en la Torah son marido y mujer, o sea, no es que están fornicando, el mismo libro del Éxodo lo menciona, el hombre tiene que ir a pedir disculpas al padre de la chica por haberla seducido sin antes pedirle la mano, tiene que pagar una multa, que si no estoy mal era de 500 shekel más o menos, y como castigo pues no podía divorciarse de ella nunca, aunque le salga ya bien jodida. Así está en la Torah. Entonces, en la Torah, cuando un hombre y una mujer se unen sexualmente siendo adultos, si ella y él no tienen compromiso con nadie, ya son marido y mujer y solamente tienen que regular de acuerdo a la ley civil del país o sus padres, sus familias y la sociedad. Pero en cambio acá, digamos en Ecuador, por ejemplo, si un joven de 20 años se une sexualmente a su enamorada de 19 años, dicen están fornicando y ya pecaron. No, en la Torah son marido y mujer, porque en la Torah es la relación sexual la que hace el matrimonio, no el registro civil, porque en la Torah no existe el registro civil, aunque el registro civil es bueno, regula ciertas cosas, pero eso es muy posterior a la Revolución Francesa, que más o menos estamos hablando de 1800 y picos, ¿no es cierto? En el Ecuador, de hecho, Eloy Alfaro crea el registro civil en 1904. Antes de 1904 no había divorcio en el Ecuador. El hombre le podía recontramatar a la mujer, como había en muchos casos, y la mujer no podía irse porque él es tu marido y ahí te mueres. Me explico, así era. Puede usted averiguar en los libros del Ecuador.
No había cédula de identidad porque no había registro civil. Entonces, ¿cuál era la cédula de identidad? La partida de bautismo que le daba el cura. Eso era la partida, la cédula de identidad, por ponerlo así. Entonces, la cédula de identidad, lo que es el divorcio, el matrimonio civil, muchas cosas se crearon. Es en el gobierno de Eloy Alfaro. Por eso es que a él lo mataron, obviamente. ¿Por qué? Porque fue un cambio tan fuerte de creer donde el matrimonio es incluso uno de los 7 sacramentos en la Iglesia Católica, y permitir el divorcio era algo terrible para la gente de esa época. Tal vez para nosotros no, pero para la gente de esa época sí, que la mayoría era analfabeta, incluso no sabía leer ni escribir, y todo lo que leía el sacerdote pues lo creían, nunca investigaban. La Biblia estaba en latín en la mayoría de los casos. La misa se daba en latín hasta el Concilio del Vaticano II de 1963. Aquí en Ecuador, por ejemplo, mi mamá, que gracias a Dios todavía vive y Dios quiera que llegue hasta los 100 años o más, ella me cuenta cuando era niña, iba a misa con mi abuelita, que en paz descanse mi abuelita, y dice que el cura daba la misa de espaldas y en latín, porque así era la ley de Roma, del Vaticano. Y en 1963, el papa de la época, él ordenó que ahora el cura dé la misa de frente al auditorio y en el idioma de cada pueblo. Entonces muchas cosas han ido cambiando. Eloy Alfaro hizo un cambio muy tremendo acá en el Ecuador, y de hecho eso le costó, le arrastraron prácticamente, aunque ya le sacaron muerto, digamos, de cerca de Carondelet, del centro histórico de donde él estuvo preso porque le dispararon, según la historia, y de ahí le arrastraron, ¿no? O sea, ya estaba muerto en realidad, y lo quemaron en el ejido. Entonces fue justamente a raíz de crear el registro civil, donde comenzó los problemas con él, permitir la libertad de culto en el Ecuador, porque solamente la Iglesia Católica era la oficial. La Unión Misionera vino en 1897 como la primera organización evangélica que no sea católica con personería jurídica legal acá. Entonces era un tremendo problema. También creó la ley de las manos muertas, donde quitó propiedades a la Iglesia Católica que no producían. Incluso el sobrino mayor era la Iglesia. Es decir, si había una persona que no tenía hijos y no tenía quien dejar la herencia, sea un terreno pequeño, una casa pequeña o haciendas, como sucedía en muchos casos, legalmente el sobrino mayor, ¿cuál era? La iglesia, y de esa manera la iglesia se enriqueció mucho. Entonces él cambia muchas de ese tipo de cosas, ¿no? O sea, ahora el sobrino mayor, de hecho, es del Estado, si es que no estoy mal en la actualidad, ¿no? Entonces, son datos que las personas de pronto no saben, pero es bueno informarse, ¿no? Caterina dice, muy interesante, pastor, gracias por su tiempo y por compartir sus conocimientos. Bueno, eso es, mis amigos y amigas. Si es que no hay otra pregunta, a mí me ha parecido muy interesante aventurarme así por Facebook sin preparar ningún estudio, como siempre lo he hecho, sino de pronto responder preguntas, ¿no? Que esa es la idea, o de pronto si hay algún problema, si alguien quiere abrirse, comentar algo y eso le va a ayudar a desahogarse, también es bueno, ¿no? Como en la época de la radio, donde Dios me permitió trabajar unos 2 años, hace algunos años atrás, era así, la gente llamaba y se atendía a la situación, sea pregunta bíblica, sean problemas personales. La mayoría llamaba incluso para orar y pedir pareja, que Dios les guíe, porque eso es una necesidad muy humana, pues Dios nos creó así, ¿no? Entonces, esos, mis queridos amigos y amigas, espero que eso les haya servido en algo. Y la barba, recuerden, es una barba que el Facebook me está poniendo. En realidad yo no tengo barba ahorita, pero es interesante lo que la tecnología puede hacer. Así que les dejo, y si el Eterno lo permite, en un ratito nos volvemos a ver. Shalom, shalom.